Gracias por acompañarnos una vez más en este panel de respuestas en directo. Una vez más recibimos los saludos de Madrid, tenemos de la familia Bacari, Nuevo Baztán, Comunidad de Madrid. Gracias por saludar, por acompañarnos. Mariana también, de Madrid Capital. De Barcelona, Jaime, que nos ha pedido el libro El conflicto de los siglos, se lo enviaremos gratis. Un abrazo desde aquí, Madrid, Barcelona. Como en el mejor partido de fútbol, amistoso eso sí, aquí nos unimos en este panel para estudiar la palabra de Dios. En este evento que titulamos Día 7, Celebra la vida. Hemos tenido en los diferentes vídeos 3 noches hablando sobre diseño inteligente, la edad de la Tierra, evolución o creación, para llegar al día 7, en lo que hemos podido estudiar en la Biblia, en la vida espiritual del hombre y en la historia, cómo se cambió de sábado a domingo. Y llegamos hoy al último tema, al tema número 8, ¿verdad? El que hemos titulado Sábado, una señal de fidelidad, una señal de obediencia a Dios. Y una vez más os recomendamos este fabuloso libro, un libro de historia del cristianismo, pero un libro verdaderamente inspirado, El conflicto de los siglos, que retoma de forma sintética la historia de 2000 años de cristianismo, desde que Jesús estuvo en este planeta hasta el regreso de Cristo y la consumación que nos enseña la Biblia. Tú lo puedes recibir gratuitamente en digital en cualquier parte del mundo que nos lo pidas y también en papel dentro del territorio español. Pídelo y te lo haremos llegar gratuitamente. Y una vez más tenemos aquí a nuestros invitados. En primer lugar, a Hilario Chiné, profesor de nutrición y profesional de la salud. Gracias, Hilario, por estar con nosotros. Gracias a vosotros, es un placer de verdad poder estar y compartir estos momentos. Y tenemos a Néstor Petruc, profesor de teología. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos para poder participar con vosotros esta noche. Un gusto poder compartir estos momentos contigo, Juan, y con toda la audiencia. Gracias por hacer un hueco en vuestra agenda y poder acompañarnos en este ratito y con todos los espectadores que nos ven. La primera pregunta dice, ¿cómo se puede enseñar a un niño a guardar el sábado para que pueda entender su importancia? Yo tengo un niño pequeño. Yo tengo un niño de 4 años, ¿no? Ya está por hacer 5 años, ¿no? Y a esa edad realmente tienen muchas preguntas y muchas dudas sobre cómo hacer ciertas cosas. A los niños con cosas básicas, desde mi perspectiva de cosas básicas. La teología todavía es algo que le llega lejos, ¿no? Muchas explicaciones le interesan. Vamos a compartir un tiempo con Dios, vamos a encontrarnos con amigos, vamos a tener una comida especial, vamos a disfrutar de un momento en familia, vamos a aprender de Jesús. Creo que ese tipo de cosas pueden marcar la mente de un niño y pueden ayudarnos a él a acercarse al sábado, ¿no? Sí, además, bíblicamente, para entender mejor el carácter de Dios, siempre se dice que Dios es como un padre. Que un padre sea capaz de apartar tiempo de su trabajo, de sus hobbies o de su vida privada para dedicársela a su hijo en ese día tan especial, que el sábado sea el día en que más tiempo estoy con mi padre, es algo que luego de mayor va a poder asociar con la espiritualidad y con la relación con Dios. Así es. Bueno, los 3 que estamos aquí hemos sido padres y yo quiero decir a todos nuestros espectadores, por mucho que le digas a tu hijo, nunca podrás engañarle. Con sus ojitos inocentes, él va a ver la realidad de tu vida espiritual, de pareja, de familia. Si para ti es un gozo el sábado, él lo va a aprender así. Si para ti el sábado es una cuestión legalista, forzada, él lo va a ver también. Si en el sábado tú dedicas tiempo a la familia y le das tu cariño y tu tiempo, él va a apreciar el sábado y va a querer vivirlo en su vida adulta también. Tenemos aquí una pregunta que nos llega, dice, ¿en qué medida guardar el sábado y llevar una dieta vegetariana ayudan a reducir la posibilidad de cáncer? La terrible plaga de la actualidad, el cáncer, ¿verdad? En tu calidad de profesional de la salud, quizá nos puedes contar sobre esto. Nos gustaría a mucha gente poder dar recetas mágicas, medidas y pesadas,
pero realmente cuando se habla de la prevención del cáncer, se habla del estilo de vida. Un estilo de vida que respeta las leyes de la naturaleza, entre ellas la del descanso, pues todo ello, la alimentación, el ejercicio y el reposo adecuado, puede favorecer a que nuestras defensas estén mejor, a que no inflamemos tanto nuestro cuerpo con tanta estrés, con tanto ir para arriba, para abajo, con mal dormir. Pensad que las defensas se fabrican cuando descansamos. Entonces es algo muy importante. Muchos procesos hormonales, muchos temas que tienen que ver con la inflamación de nuestro cuerpo necesita periodos de descanso. Entonces asociar un buen estilo de vida en el que hay ejercicio, dieta y sobre todo descanso. Es tan importante descansar como trabajar. Dice la Biblia, dulce es el sueño del trabajador. Del trabajador. Del trabajador. O sea que hay que descansar. Así es. Para descansar el sábado hay que estar cansado primero. Exactamente. El mandamiento no solo es no trabajar o descansar el sábado. El mandamiento es trabajar los otros 6 días. 6 días trabajarás, ¿verdad? Dice el mandamiento. Exactamente. El mandamiento está incluido en todo lo que es el Pentateuco y en lo que es la ley de Dios. La ley de Dios era muy amplia, ¿no? Había cuestiones de salud, de alimentación, como dijo Hilario. Se habla de un pueblo santo, ¿no? Santos, para poder estar en la presencia de Dios. Y esto es todo lo que tiene que ver con la ley en el Pentateuco, ¿no? En la antigüedad, la religión, la ley, estar en armonía implicaba muchísimo más. Estar en armonía con Dios, con los demás y ¿por qué no? Estar sano, ¿no? Claro. Por eso, aunque hay versiones hay textos que entiendo mejor en una versión de la Biblia que otra, hay una especie de, digamos, de restyling que se le ha hecho a la ley de Dios en la versión católica que dice santificarás las fiestas. Y hoy los psicólogos están descubriendo lo importante que es las fiestas son sagradas, hay que descansarlas y el sábado es la más importante fiesta que podamos tener. Interesante, sagrados desde el punto de vista de la salud, ¿no? Exactamente, para la salud las fiestas, los periodos de descanso son sagrados. Importantes, así es. Para mí fue un descubrimiento cuando conocí la fe adventista, porque en el ámbito católico lo que se suele ver pues es la Semana Santa te azotas, te hieres, te haces pues los ayunos, las penitencias, tal. Parece que haya que castigar el cuerpo. No es la mentalidad medieval que hemos heredado tradicionalmente, mientras que en la Biblia es al revés. El cuerpo no es una cárcel del alma, el cuerpo es un templo para el alma en el que Dios quiere habitar, en un cuerpo sano, en un cuerpo feliz, ¿no? Está muy bien. Pues tenemos una pregunta aquí que dice, ¿cuál es la esperanza de vida entre los adventistas de California? Dice la pregunta. ¿Tasa de cáncer entre los adventistas americanos? Parece que esta persona ha visto... Sí, National Geographic habla mucho de los pueblos del mundo que tienen longevidad. Sí, voy a pedir si nos puede poner realización National Geographic 2005, si no recuerdo mal, porque se hizo muy popular ya que hablaba de los adventistas. Como los más longevos, ¿no? Sí, sí. Un estilo de vida muy, muy saludable, sí. Yo como adventista te puedo decir que me sentí muy orgulloso de aparecer en el National Geographic, ¿no? Claro. Sí, es cierto, atención lo que voy a decir ahora, durante la mitad del siglo pasado se hicieron unos estudios a los adventistas de California. Ha pasado mucho tiempo. Yo no sé si hoy los adventistas de California llevan el mismo estilo de vida que llevaban hace 50 años o 60 años. Deberíamos plantearnos si en aquella época lo que les daba longevidad era el nombre de la denominación religiosa o el estilo de vida que llevaban. Hoy en día tengo mis dudas de que los adventistas de California lleven el estilo de vida comprometido con la salud, el deporte, la alimentación y el altruismo que estaba incluido en esos valores. Quizá deberíamos aprovechar para dar un tirón de orejas a los adventistas presentes y recordar
un poco los caminos antiguos y recordar las cosas que en el pasado se hicieron bien para volverlas a imitar. Es cierto que las personas que siguen un estilo de vida saludable, dieta, ejercicio y altruismo, descanso, etcétera, etcétera, su tasa de cáncer, su longevidad, pues es más ventajosa, por supuesto. Pero deberíamos plantearnos que no es solo por el nombre, sino por el estilo de vida. Recuerdo ese estudio en National Geographic, se titulaba The Secrets of Living Longer, los secretos de vivir más tiempo, ¿no? De una vida más larga. Y ese estudio, al mencionar a los adventistas, en España se publicó con otra portada diferente que en el resto del mundo, ¿no? Por ser un país mayoritariamente de cultura católica. Pero en el resto del mundo estaba en portada este artículo mencionando 3 comunidades que eran las que más vivían y de forma más sana, sin enfermedades crónicas y degenerativas, un índice menor, y eran las zonas rurales de Okinawa, en Japón, Sardinia, decían ellos, Cerdeña, las zonas rurales de esa isla de Italia, y también los adventistas de California, que a pesar de estar en el mundo occidental, en el mundo moderno norteamericano, tenían unos hábitos saludables que les daban una vida más sana y más larga. Lo que mencionaba aquí el profesor Chine, mencionaba el tema de la alimentación sana, ejercicio, mente positiva, estas cosas que conocemos como predica la Organización Mundial de la Salud, ¿no? El mensaje del estilo de vida sano. Nos preguntan aquí, ¿cuál es la forma óptima de guardar el sábado? ¿Cómo podríamos explicarlo? La pregunta creo que sería, ¿a dónde vamos a buscar esta respuesta, ¿no? Si la respuesta la tiene que dar Néstor, Hilario o cualquier otro. Yo creo que la respuesta tenemos que buscarla en la Biblia, porque si este tipo de cuestiones es clave qué es lo que nos dice la Biblia acerca del sábado y qué es lo que hemos aprendido o cómo entendemos el sábado, ¿no? El sábado fue dado en la creación como un momento para encontrarse con Dios. La forma óptima, desde mi perspectiva, y después podríamos discutir muchísimo más, la forma óptima de guardar el sábado es tener un encuentro especial con Dios. Y ahí ya podríamos discutir todo el resto. Claro. Sí, en tiempos de Jesús se discutía mucho sobre la verdadera adoración, quién lo hacía mejor, cuál es la mejor forma de hacer las cosas. Y recuerdo cuando Jesús estuvo con la samaritana, que le explicó, no, es que nosotros adoramos aquí, vosotros adoráis allá. Y Jesús dijo unas palabras muy interesantes, ¿no? Dijo, la hora es y la hora viene donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Lo que decía Néstor, tiene que ser un día para encontrarnos de verdad con nuestro Dios. Tiene que ser una delicia, tiene que ser un día delicioso. Así es. Una nueva pregunta dice, si el sábado se creó después que Adán, ¿tiene sentido guardarlo en la eternidad? Aquí creo que hay que entender el proceso de la creación como está contado en Génesis 1. Génesis 1 termina en realidad, quizás tendríamos que hablar un poquito de la perícopa. A veces pensamos que la creación es Génesis 1 y en Génesis 1 no termina la creación. La creación termina con el sábado y se dice que Dios termina la creación, su obra de crear en el sábado. ¿Qué crea Dios en el sábado? Da la impresión de que no hizo nada. Dios está creando un momento para encontrarse con su pueblo, con el ser humano. No había pueblo, era Adán y Eva, ¿no? Un momento para encontrarnos. Podríamos ir un poquito más allá y decir, Dios crea la religión. La religión es relacionarnos con Dios. Entonces, desde mi perspectiva, la creación es un todo y entonces sí que tendría sentido, tendría muchísimo más sentido seguir guardándola este sábado, este día de reposo, porque está dentro de la creación misma. Se podría decir porque está hecho para Adán. Claro.
fue como el regalo para Adán. Exactamente. Vamos a hacerlo, Ujú. vamos a terminar bien, Qué y bien. voy a ver un momento para estar contigo. O sea, Ujú. qué mejor estar que con la gente que uno quiere, ¿no? Qué cosa más saludable que estar con la gente que uno quiere. Y bien. Ese shalom, esa paz, esa armonía que estuvimos hablando hace ratito. Es salud. Te cura el alma. Me parece que sí, tendría, y hasta desde una perspectiva, podríamos decir, de contexto teológico. Sí. No, tiene todo el sentido del mundo. Así es. Se dice que la ley de Dios pues, es un reflejo del carácter de Dios, los 10 mandamientos. Por supuesto, los seres perfectos no roban, no mienten, no matan, no adulteran, etc. Cumplen los 10 mandamientos que, adaptados al planeta Tierra, incluyen no adorar estatuas, no adorar imágenes, incluyen pues, que cada 7 vueltas de la Tierra hay un día especial, un día de parar la rutina y encontrarse con Dios de forma especial. Vemos en el libro de Job, capítulo 1 y 2, que hay momentos especiales cuando los hijos de Dios se reúnen en torno a Dios. Hay esos momentos de sábado, entre comillas, podríamos llamar, esos momentos especiales de asamblea, de congregación, que de alguna forma, trasladado a la tierra, pues Dios ha pensado en el sábado, ¿no? Y por eso lo puso ahí en los 10 mandamientos. En este sentido tenemos que recordar lo que dijo Robert, que en el libro, y lo discutíamos un poquito antes de empezar fuera de cámaras, ¿no? En Hebreos deja claro que el sábado es una señal de este descanso eterno, ¿no? El libro de Hebreos lo deja muy claro, ¿no? Y entonces eso creo que en la Biblia no cabe ni la menor duda. Sí. Así es. Tenemos una pregunta que dice, si el sábado marca la diferencia entre el pueblo de Dios y el que no lo es, ¿cómo podemos prepararnos? Repito, si el sábado marca la diferencia entre el pueblo de Dios y el que no lo es, esta es la pregunta, ¿no? Así está redactada. ¿Cómo podemos prepararnos? Para ser pueblo de Dios, para guardar el sábado. Bueno, aquí hay 2 cuestiones. Pueblo de Dios, sábado. Da la impresión a lo largo del texto bíblico que el pueblo de Dios, en la Biblia está el pueblo de Dios, hay un remanente, el remanente es el que hace, es un grupo especial que cumple la ley, que se mantiene con ciertas características impolutas, podríamos decirlas, ¿no? Y entonces creo que para ser pueblo de Dios, para cumplir todas estas cuestiones, no me gustaría la palabra requisitos, porque no creo que sean requisitos, ¿no? Sino para poder estar en la presencia de Dios, ¿no? Es guardar el sábado. Así es. ¿Quién es o no es del pueblo de Dios? Eso solo lo va a decidir Dios. Y depende más de la actitud de la persona, ¿verdad? De cómo abra su corazón a Dios, que del día de la semana que guarde. Por supuesto, nadie será salvo por guardar el sábado o el domingo, en absoluto. Todos nos salvamos porque Jesús extiende su perdón sobre nosotros. Somos salvos por gracia. La salvación es un regalo. Ahora bien, habla la Escritura de un pueblo especial que lleva adelante un mensaje como el que llevara una antorcha. Por ejemplo, Apocalipsis 12, capítulo 12, pues versículo 17, dice, por ejemplo, entonces el dragón, Apocalipsis 12, 17, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que han quedado, digamos, la iglesia, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De forma que el guardar los mandamientos de Dios es visto aquí como un signo que identifica a el pueblo de Dios en los últimos días. 2 capítulos después, en la visión de Juan en Apocalipsis 14, 12, dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los santos están descritos como aquellos que guardan los 10 mandamientos
y tienen su confianza puesta en Jesús, que siguen el ejemplo de Jesús. Al fin y al cabo, Jesús en este mundo vivió así también, ¿no? Guardando la ley de Dios y confiando en su Padre, ¿no? En este sentido creo que es muy importante lo que has dicho, ¿no? Un Jesús apegado a los mandamientos, ¿no? Porque a veces por ahí se dice, bueno, Jesús vino a terminar con la ley. Tendríamos que leer un poquito más a Jesús y la ley y darnos cuenta de que Él disfrutaba de la ley y defendía la ley mucho. Disculpa, Hilario. No, solamente quiero, hablando de buenos y malos, que a veces simplifica un poquito el tema. Jesús cuando habló de las ovejas, de los corderos, cuando habló de los buenos de la izquierda y lo de la derecha, cuando habló de esa simbología, al final utilizó un vocabulario con unas palabras muy claras, ¿no? A los que no, digamos, no agradaban a Dios, les reprochó básicamente una cosa: nunca os conocí. ¿Cómo nos va a conocer a Dios si no dedicamos tiempo para estar con Él? Es el peor reproche que entre un padre y un hijo, entre un esposo y una esposa, se pueden echar. Nunca hemos tenido tiempo para estar juntos. Es decir, el sábado tiene que ser un día para conocernos, para disfrutarlo. Tiene que ser un día, como decía Néstor, me encanta como lo has dicho, Néstor, a Jesús le encantaba cumplir la ley, disfrutaba cumpliendo la ley, porque cumplir la ley no es crearnos unas normas agobiantes, sino es apartar, guardar, separar. Esa porción me la guardo para un momento especial, y el sábado tiene que ser eso, tiene que ser un momento de conocimiento de Dios. Han entrado 6 preguntas en los últimos minutos, así que vamos a tratar de responder de forma telegráfica. Os agradezco mucho ahí el esfuerzo. Dice así, en una sociedad donde hay democracia, no tiene sentido que se imponga una ley para guardar el domingo o el sábado. Este es el comentario del espectador. ¿Algo que decir? Bueno, totalmente de acuerdo. La Iglesia Adventista tiene grandes profesionales defendiendo la libertad religiosa. Sí. Y no solo el adventismo, es algo que creemos y es algo que se defiende. Pero nosotros, leyendo algunos textos, entendemos que esto puede cambiar. Entonces, esta es la cuestión. Nosotros vamos a defender eso y totalmente lo creemos, ¿no? Nosotros Parece imposible, ¿verdad? Exactamente. Que se lleguen a perder un día los derechos civiles, la libertad. Y sin embargo lo hemos visto una y otra vez. En Estados Unidos, hace solo unas pocas décadas, todos los de origen oriental en Estados Unidos, vino el bombardeo de Pearl Harbor, ¿verdad? Japón atacó a la flota norteamericana y automáticamente los asiáticos perdieron todos sus derechos civiles. Fueron llevados a patadas, hacinados en campos de béisbol, en campos de concentración directamente, y ahí se pasaron semanas y semanas hasta ver directamente las características de cada uno. Los derechos civiles se pierden así, cuando hay una crisis. En la serie de catástrofes naturales que profetiza la Biblia, la crisis social, económica está asegurada y la pérdida de derechos civiles va a ser muy evidente, ¿no? No hace falta ser muy listo para eso. Un simple golpe de Estado o una guerra civil acaba con los derechos civiles y la gente es fusilada por menos de €1. Es así. Por lo tanto, estas escenas no quedan solo en una profecía que parece de Hollywood, sino que lo hemos visto en la historia, ¿verdad? Se habla de la marca de la bestia, la marca de la autoridad de la bestia, etc. Y bueno, pues todos los cristianos son llamados a vivir estas escenas de lealtad como los primeros cristianos lo hicieron. Cuando Roma les decía que tienes que adorar así y no puedes adorar así, ¿verdad? Hay un altar popular, un altar oficial y tienes que adorar así. Y si no, al circo, a los leones, ¿no? Por desgracia, eso es lo que hemos vivido. Los tiempos de libertad que tenemos ahora, ¿verdad?, pueden esfumarse de un momento al otro. Dice, el pastor Robert Costa dijo algo sobre los últimos días y el sábado. ¿A qué se refiere? ¿Últimos días? ¿Qué relación hay entre el sábado
y el fin. Como hemos visto, el sábado va a ser la señal de este pueblo en el tiempo del fin. Cuando leemos textos, y ya has mencionado, Juan, textos del Apocalipsis, ¿no? La clave va a ser los que guardan los mandamientos, y algunos de los mandamientos no tenemos ningún problema, porque casi todos estarían de acuerdo que no hay que matar, que no hay que robar, respetar a los padres. Ahí quizás tendrían que trabajar algunos más, otros menos, ¿no? Pero hay un mandamiento que a veces es el más cuestionado, y es el del sábado, ¿no? Y por eso estamos haciendo quizás tanto énfasis en eso, ¿no? Porque decimos, hombre, sí, ya estamos todos de acuerdo pero ¿por qué las señales el sábado? También se hace referencias a la creación. Exacto. También se hace referencias el sábado es tan importante porque en algún momento se perdió. En algún momento perdimos ese momento de encontrarnos con Dios, nuestro Padre. Y entonces, claro, hay que reflexionar. Cuando Hilario decía esto del momento especial, claro, si cerramos el círculo y decimos, hombre, es justamente por eso la importancia del sábado que fue dado en el Génesis, regalo para el hombre. Y lo perdimos. ¿Cómo lo perdimos? Pero lo podemos recuperar, tampoco. Sí. No, y en los últimos tiempos habrá un conflicto también en relación con el creador, con reconocer a Dios como un creador. Posiblemente las autoridades que quieran imponer ideología dejen más libertad de que uno crea lo que quiera, pero que uno adore a un creador no va a ser tan popular como podríamos pensar, porque bueno, hay otras teorías, hay otras personas que creen otro tipo de cosas, y que aparentar que nuestro Dios es nuestro creador, o sea, defender esa idea no es una idea fácil de tolerar muchas veces. Así es. Dice la pregunta, ¿por qué guardar el sábado da salud y no guardar cualquier otro día? Bien, ese es un tema interesante, y el doctor Pamplona en su programa ya habló de la diferencia de guardar 7 días o de guardar cada 10 o hacerlo, de cambiar la semana, y se ha visto, es algo totalmente científicamente constatado, que el ritmo que se es del descanso cada 7 días tiene un efecto biológico, es decir, tenemos intrínsecamente nuestras células están programadas para descansar todos los días y un día cada 7. O sea, es algo que regenera nuestras células a nivel biológico, no solamente nuestras fuerzas y el descanso, sino a nivel mental, en muchos aspectos. Pero creo que tenemos que ser conscientes de una cosa, que estamos defendiendo la idea del descanso del sábado como algo positivo a nivel de salud, pero el texto bíblico no dice descansa el sábado para que estés sano. El texto no va por ahí. La ley de Dios tiene muchísimas ventajas para nosotros como seres humanos, pero el objetivo es encontrarnos con Dios. Acuérdate del día de reposo para hacerlo santo, vas a trabajar 6 días, pero el séptimo es reposo para el Señor tu Dios. No para ti, ni para... Es una actitud, porque si alguien no va a trabajar cada 7 días, pero vive amargado, no es solidario, no es compasivo, no se relaciona con su prójimo y mucho menos con Dios, no va a disfrutar de esos beneficios. Es una actitud en el día de sábado. Así es. Mente positiva quizás sea la mejor protección para la salud, ¿verdad? Mente positiva, ¿no? Que es la que aprendemos en la Biblia, como la que tenía Jesús. Pero cuando pensamos en mente positiva, también es la tranquilidad que transmite vivir en armonía con Dios, ¿no? Los salmos dicen, ¿no? Me acuesto y duermo porque el Señor me hace vivir confiado, ¿no? ¿Cuánta gente se acuesta y no puede dormir, ¿no? La compañía de Dios, la presencia de Dios cambia realidades. Eso es. Así es. Dice, tengo familiares que no guardan el sábado. ¿Cómo puedo ayudarles para que entiendan su importancia? Consejos. Bien, pues organizar ese día las cosas más bonitas
y más agradables que pueda organizar a nivel de relación humana, hablando de relaciones familiares. Ese día tiene que ser el día más especial de todos. Si estamos tratando de compartir el sábado, creo que lo más interesante es no atacar a nivel, digamos, sacar toda una artillería de documentos y cosas de por qué ya está, sino compartirlo. O sea, lo mejor es que otros vean cómo tú disfrutas. Esto porque esto no se puede, Imponer, claro, claro. no. Y no sé, hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que simplemente se notan y se ven. Tú lo dijiste muy claramente, ¿no? Cuando hablábamos de los chicos, no vas a engañar a nadie. Si no lo disfrutas, se nota. Así es. Y no pidamos demasiado también, es decir, siempre vas a obtener una respuesta mejor a nivel personal. En grupo es muy difícil que una persona se muestre receptiva o te apoye. Será a solas, a nivel personal, cuando tú vas a encontrar que el corazón se abre y que la persona dice lo que piensa o muestra una confianza, una fe, ¿verdad? Mientras que en grupo, delante de los demás, probablemente no será capaz de hacerlo por la influencia del grupo, de la manada. Y en esos momentos, ahí sí que podremos abrir el texto bíblico y decir, bueno, mira, lo disfrutamos por esto y por esto. Y la Biblia, recuerden una cosa, dice, prueben y vean que Dios es bueno. Ahí ya entraréis y decís, oye, ¿por qué no intentas? Pruébalo 2 sábados, 3 sábados, un mes, de ver qué tal. Si funciona, pues adelante. Si no funciona, pero Dios dice, eso es algo bíblico, ¿no? Entonces puede ser muy interesante este tipo de ver si funciona. Así es. Apocalipsis tiene que ver con sábado o con el 666, el número que ha dado juego a tantas películas y cuarto milenio, etcétera, ¿no? El 666. Repito la pregunta. ¿Apocalipsis tiene que ver con sábado o con el 666? El sábado aparece en el Apocalipsis y el 666 también es el número de la bestia, ¿no? Lo deja bien claro, ¿no? El sábado está muy relacionado por el tema de la ley, ya lo hemos mencionado varias veces, el tema de la ley y el sábado, y el 666 tiene que ver con alguien que no quiere que se guarde la ley, ¿no? En ese sentido, creo que el texto, estas dos cosas parecían inconexas, pero realmente sí que es, ¿no? Está el sábado, la creación, Dios, y está el que no quiere, el que tiene la marca, y todos los que van con él. Sí. Todos los que reciben su marca y son los que lo siguen, que deciden que no vamos a guardar la ley de Dios y que vamos a atacar a esos que quieren guardar la ley de Dios. Esto es lo que, resumiendo un poco lo que el Apocalipsis dice respecto de estas cuestiones. Quizás mucho, pero... Así es, que tiene que ver el sábado. Bueno, en Apocalipsis vemos que Dios puso el sábado y luego vino otra autoridad para formar un nuevo cristianismo que puso el domingo. Y ya tenemos aquí el conflicto, sábado y domingo, ¿verdad? El día del emperador, el día del sol, el domingo, el día de Dios el sábado, y ya tenemos aquí el conflicto tradicional. Roma con el domingo, Jerusalén con el sábado. Todo el mundo sabe cuál es el día de Jerusalén, pues es el sábado. Y todo el mundo sabe cuál es el día de Roma, pues el domingo. Y aquí tenemos el problema. Al decir la Escritura, aquí está la perseverancia de los santos, la resistencia, los que son capaces de continuar bajo presión. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tenemos la Biblia como palabra de Dios. Y por otro lado tenemos el gran enemigo de la Biblia. Si yo os pregunto, ¿quién prohibió la Biblia? ¿Quién quemó la Biblia? ¿Quién destruyó la Biblia? El gran perseguidor de la Biblia. Pues naturalmente fue la autoridad papal. No ha habido nadie como esto. Algunos dicen, no, fue la China comunista y tal. Muchos, sí, más de 1000 años antes de la China comunista, ya estaba el papado quemando Biblias y aquellos que la leyeran. Por lo tanto, si tenemos el libro de Dios con la Biblia tratando de explicar la verdad, y tendríamos que identificar al gran enemigo de la Biblia, no puede ser otro que la autoridad papal.
¿no? Es verdad que hace unas pocas décadas, con el Concilio Vaticano II, ha dejado de estar prohibida la Biblia, ¿verdad? Pero el gran enemigo de la Biblia, el que ha cambiado los 10 mandamientos, sábado, domingo, etcétera, no tenemos que decirlo nosotros, la historia lo ha dicho, lo ha escrito. Por favor, que nadie se enfade con nosotros, enfádense con los historiadores y con los teólogos que hicieron todos estos cambios y que lo escribieron en la historia. Nosotros solo podemos dar testimonio de ello y pedir que se nos permita la libertad de guardar el sábado, de guardar los 10 mandamientos y de poder predicarlos en libertad, lo cual también defiende la Constitución española, diciendo que podemos acudir a la autoridad si alguien no nos deja decir lo que pensamos libremente. También quiero acudir aquí al Boletín Oficial del Estado, del Boletín Oficial del Estado del Gobierno de España, firmado por el que era rey Juan Carlos I de Borbón. Es la Ley 24 de 1992, de 10 de noviembre. Es la ley de acuerdos entre el Estado y la FEREDE. Por primera vez, con un gobierno socialista en el 2012, se consiguió este acuerdo de forma que se daba libertad religiosa y se reconocían otros credos. En el artículo 12 dice esta ley que el descanso laboral semanal para los fieles de la Iglesia Adventista es el sábado y que tendrán libertad para pedir el cambio si les cae un examen en la secundaria o si les cae una prueba para ser funcionarios. ¿Cómo se llama esto? Oposición. De oposiciones. También los que estén contratados por la administración pública tendrán derecho a tener festivo el día sábado, como reconoce la Constitución y la ley española en España. Y bien, estamos llegando hacia el final del programa y yo quería preguntar, para que brevemente podáis contestar. Profesor Chiné, ¿por qué guardas tú el sábado? Bueno, esta es una pregunta que se remonta a cuando tenía 16 años. Yo era una persona que desconocía el mensaje de la Biblia, de hecho nunca había tenido una Biblia, y un día pues tuve el privilegio de comprarla, de tenerla, de leerla, y con el tiempo pues descubrir esos privilegios que hay en tantas cosas, descubrir esta ley de amor, de alguien que quiere pasar un día conmigo cada 7 días. Y yo no puedo llamarme cristiano sin pasar ese día con mi Dios. Estupendo. Profesor Petruc, ¿por qué guardas tú el sábado? A diferencia del Hilario, yo nací, mis padres me enseñaron a guardar el sábado. No coincido otra cosa que no sea el sábado. Desde mi infancia, el sábado era compartir con mi familia, ir a la iglesia, hacer cosas buenas por otras personas, un momento de paz, ¿no? Y lo he disfrutado desde muy chiquitito. Lo he vivido como algo especial. Y todo el resto que vino, las explicaciones de por qué, la ley, la Biblia, vino después. Yo lo aprendí a guardar en casa porque me lo enseñaron mis padres desde que tengo uso de razón. Y esa es la principal razón por la que yo hoy guardo el sábado. Porque desde que tengo uso de razón mis papás me lo enseñaron. De forma muy sencilla. Quizás respondiendo a esas preguntas, ¿cómo hacen para que los niños puedan guardar el sábado? Pues los padres pueden llegar a hacer eso con los niños. Y que ahora con unos cuantos años más disfrutando del sábado también. Es bonito escucharlo. Y el niño Néstor creció, quiso saber más, se formó, se hizo arqueólogo. ¿En cuántos lugares has excavado arqueología? Bueno, hemos trabajado en proyectos en Jordania, en Israel y en diferentes proyectos también en Egipto. En Egipto no hemos excavado, hemos hecho survey y hemos hecho diferentes proyectos particulares, pero principalmente excavamos en Israel y en Jordania. Hay otros lugares que estaría interesante excavar, pero la situación de Medio Oriente está bastante complicada
Israel y Jordania son los lugares más seguros, ¿no? Hace muy poco, hace un año y pico estábamos yéndonos a Egipto y justo antes de que salgamos, volaron una mezquita. No me digas. Y claro, de ahí decía, y Nuria, mi esposa me decía, ¿te vas a ir ahí? Y sí me iba a ir ahí. Yo le digo, Nuria, Sinaí es grande. Yo me voy a la parte del sur, esto es la parte del norte. Simplemente para decir que a veces está complicado esto, pero bueno, seguimos haciendo porque esto es parte del trabajo. Creo que te vamos a invitar para que nos expliques, si nuestros espectadores no tienen inconveniente, te invitaremos en otro programa para que nos cuentes, igual que al profesor Chiné, para que nos explique sobre la salud. Pues muchas gracias por acompañarnos, por hacer este hueco en vuestra agenda. Yo sé que ellos están muy ocupados, pero os agradecemos que hayáis compartido con todos nuestros espectadores. Y como el profesor Petruc decía, ¿por qué no probarlo? ¿Por qué no probarlo? ¿Por qué no pruebas el sábado, verdad? Como estas compañías que dicen, pruébelo gratis, pues aquí te ofrecemos. ¿Por qué no probar el sábado gratis? ¿Por qué no probar este día de reposo? No como un domingo en el que te vas al huerto, luego te vas al fútbol y luego... No, no, no. Un día de reposo, como dice la Biblia, un día para parar las actividades y enriquecerte en lo personal y lo espiritual. Vamos a probarlo. Una vez más, recordamos que podemos enviar gratis este libro, El conflicto de los siglos, que además de hablar de esa historia del cristianismo, de quién es quién en el mundo religioso cristiano, pues además habla explicando las profecías que hablan de nuestro inmediato futuro. Si quieres investigar sobre esto, este sería el libro que yo te recomendaría. El conflicto de los siglos. Lo encontrarás en descarga gratis, gracias a Editorial Sé Feliz, con una simple búsqueda en Google, sin necesidad de dar tus datos personales. Si quieres recibirlo en papel dentro del territorio español, te lo haremos llegar gratis a tu domicilio, si nos escribes a los datos que aparecen en pantalla. Bien, algunas preguntas quedan en el tintero, pero muchas gracias a todos por vuestra participación. Han sido 8 temas. En los 3 primeros estuvimos hablando de evolución o creación, esos 6 días, para hablar del 7º día en los otros 5 días. Así que, sin más, te emplazamos para que tú puedas ver en el canal de YouTube de Logos TV, puedes ver los programas de Naturalia, titulados Naturaleza en Conciencia, donde el naturalista Celedonio García Pozuelo está entrevistando a diferentes expertos sobre diferentes áreas en relación al creacionismo. En cuanto a los estudios de la Biblia, tú puedes buscar en el canal Logos TV la serie La Biblia Sorprende, donde a modo de documental podrás conocer profecía, historia y doctrina bíblica. Bien, pues gracias a todos por vuestra atención. De los libros que tenemos aquí, recordaros el que ya mencionamos ayer, la tesis doctoral de Samuel Bacchiocchi, medalla de oro del Papa Pablo VI, para toda nuestra audiencia católica, buscadlo en internet, medalla de oro del Papa Pablo VI, cómo se cambió de sábado a domingo, un libro recomendado del ya difunto periodista Juan G. Atienza, Santoral Diabólico, de cómo los espíritus de la creación y las fuerzas naturales acabaron siendo convertidos en santos católicos, santos patronos, etc. Gracias por acompañarnos y, como siempre, en Logos TV con vosotros.